Hola, ¿qué tal? Empezamos la unidad 3, en donde vamos a tratar la instalación de aplicaciones y sistemas operativos y también el concepto de virtualización. Empezamos ya directamente. Entonces, lo primero sería un poco plantear qué consideramos que es instalar. Instalar, cuando hablamos de software, simplemente sería el proceso de copiar o crear los archivos necesarios para que una aplicación o un sistema operativo se pueda ejecutar en un sistema informático. Normalmente estamos acostumbrados a, bueno, pues tener algún tipo de asistente cuando se está ejecutando. Por ejemplo, bueno, pues el que aparece en la pantalla pues, es el asistente. En inglés la palabra asistente aparece como wizard, que es un mago. Y simplemente es un asistente que nos permite ir guiándonos por los pasos necesarios para la instalación de las aplicaciones, y normalmente podemos ya ir empezar a configurarlas de la manera que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues en el caso de LibreOffice podríamos seleccionar si queremos tener un determinado diccionario instalado que simplemente, bueno, podría ser interesante para nosotros. Por ejemplo, pues aquí aparece que se va a instalar un diccionario en húngaro, que a lo mejor para nosotros no tiene ningún sentido, pero a lo mejor para otra persona puede que sí. Bueno, pues normalmente lo que solemos hacer con este tipo de asistente es darle a siguiente, siguiente, aceptar siguiente, y bueno, pues ya veremos cómo sale, ¿no? Y no nos paramos a pensar en las opciones que estamos seleccionando, y realmente puede tener una gran repercusión en cómo podemos utilizar el software posteriormente. De hecho, tendríamos que tener en cuenta una serie de características a la hora de instalar una aplicación. No es lo mismo instalar una aplicación, un sistema operativo que tenga una interfaz gráfica, que instalar un sistema operativo que tenga solamente la interfaz de línea de órdenes. Y por supuesto no es lo mismo instalar algo que sea software libre o algo que sea software propietario. Ahora entramos un poco más adelante en esas distinciones. Unas preguntas. Dice, ¿qué diferencia hay entre un sistema operativo libre y uno propietario? ¿Puedo descargar un sistema libre de internet, por ejemplo un Linux, y venderlo directamente de mi propia página web? Por ejemplo, Ubuntu es un sistema operativo que es, además de libre, es gratuito. Yo me lo podría descargar, crear una página web y venderlo. ¿Puedo modificar un sistema operativo propietario, como por ejemplo Windows, para adaptarlo a mis necesidades? ¿Eso lo permite Microsoft o no lo permite? ¿Podría perder la garantía de un sistema operativo si lo modifico por una causa que está muy, 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 muy justificada? ¿Y qué pasa con el uso que hago de ese sistema operativo? Yo podría, por ejemplo, utilizar un sistema operativo para hacer el mal. Si es un sistema operativo libre, por ejemplo, podría utilizarlo con fines terroristas. Por ejemplo, pues poner una bomba o descarrilar trenes o hacer alguna trastada, alguna central nuclear. ¿Eso se permite? Lo veremos un poco en clase, ¿vale? También, bueno, una clasificación de sistemas operativos, y eso me interesa menos. Bueno, normalmente en el proceso de instalación, cuando uno empieza a instalar cualquier cosa, suele aparecer en algún momento la licencia que tiene ese software que estamos instalando. Una cosa que hay que tener muy, muy, muy clara es que esa licencia que aparece por ahí es un contrato, y que cuando aceptamos esa licencia estamos aceptando los términos del contrato, es decir, estamos firmando un documento que nos compromete de alguna manera. Normalmente la licencia lo que suele aparecer son restricciones y derechos tanto de una parte como de la otra. Normalmente suelen ser restricciones para el usuario a la hora de utilizar el software de una determinada manera. Si no estamos de acuerdo con esa licencia, directamente no deberíamos utilizar el software. Es un contrato y por lo tanto nos vincula. Siempre que hablamos de licencia, bueno, pues hay que distinguir claramente lo que sería el ámbito personal tuyo con lo que sería el ámbito de una empresa. Es decir, Microsoft probablemente no tenga ningún interés en ir contra un particular que es padre de familia o es directamente un estudiante. No le interesa, ahí no hay dinero que rascar. Pero si eres una empresa y te estás lucrando utilizando su software,
Oye, pues ellos tienen derecho también a recibir su parte si tú estás pirateándolo, ¿de acuerdo? Y es algo que se persigue y es algo que se multa, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento. Normalmente con la licencia lo que suele ocurrir es simplemente que le damos siguiente, siguiente, aceptar siguiente y ni siquiera le prestamos atención. Normalmente nadie se lee las licencias de software a no ser que estés obligado a hacerlo. Bueno, pues nosotros como técnicos de microinformática pues también deberíamos estar obligados a leerla y al menos intentar entenderla aunque sea ligeramente. Voy a parar un momento aquí y vamos a ver cómo se instala una aplicación y vemos así un poco la licencia, ¿vale? Entonces, un segundo. Vengo por aquí. Esto para acá. Y... Vale, creo que ahora se está viendo la pantalla completa. Vamos a suponer que yo quisiera instalar una aplicación como por ejemplo Audacity. Audacity es uno de los software más conocidos de edición de audio y bueno, desde el principio nos dice que es free open source, ¿de acuerdo? Y además me dice que es cross-platform. Eso significa que lo puedo instalar tanto en Windows como en Linux, multiplataforma. Está disponible para varios sistemas operativos. Me dice además que es open source, es decir, de código abierto, con lo cual puedo ver cómo está construido las entrañas de esa aplicación. Y además aparece aquí que es free. Free significa tanto que es gratuito como que es libre. El hecho de que sea gratuito o no nos importa. Nosotros lo que nos interesa en cuanto a la licencia se refiere es que sea libre. Porque el hecho de que sea libre significa que podemos utilizarlo para aquello que nosotros queramos. Y podemos adaptarlo, bueno, a lo que necesitemos. Bueno, pues lo que haría para instalar, por ejemplo, Audacity sería buscarme la página de descarga, le daríamos aquí a Download, le daríamos aquí a Windows, porque yo actualmente estoy en un Windows 10, y buscaría, bueno, pues el enlace que me permita descargar el instalador. En este caso aparece por aquí, no es la página más clara, pero bueno, lo tendríamos por aquí. Me reenvía a esta otra página, le daríamos aquí a descargar el instalador y lo descargaríamos. Bueno, una vez que la descarga ha sido realizada, bueno, pues yo podría directamente darle a abrir. Me pregunta el navegador si de verdad quiero ejecutar este archivo, le daríamos que sí. Y a partir de aquí aparece la típica pregunta de Windows de ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Creo que eso no se está viendo, pero bueno, todo el mundo tiene probablemente más o menos la imagen. Le diríamos que sí. Y entonces me pregunta el idioma en el que lo quiero instalar, ¿vale? Esto sería ya parte de ese asistente que me permite seleccionar las características que yo quiero del software. Seleccionaríamos el idioma en el que quisiéramos, en nuestro caso, bueno, pues lo voy a instalar en español, le doy aquí a aceptar y aquí sigue el asistente. Yo que haría normalmente aquí, siguiente, siguiente, aceptar, siguiente, y le daría tan rápido como sea posible porque no quiero perder el tiempo. En el mundo real tendríamos que tener cuidado con qué es lo que estamos seleccionando. Entonces le daríamos a siguiente y fijaos, aquí lo que me está diciendo es que, bueno, Audacity es free, open source y que sirve para tal y cual. Y bueno, me está diciendo también, aquí viene hablando de la licencia. Esto es una cosa que no me gusta mucho de Audacity concretamente y es que en vez de incluir la licencia, lo que hace es que incluye un enlace a la licencia. Bueno, pues yo le voy a dar aquí y realmente la licencia, si lo miráis, me habla de que utiliza una licencia que se llama la GPL, ¿vale? La New General Public License, y que concretamente está utilizando la versión 2. Bueno, pues yo al darle a este enlace me ha abierto esta página web, le daría a esta parte de aquí. Concretamente, actualmente la GPL va por la versión 3, con lo cual si quiero leerla tendría que dar las versiones anteriores. No me gusta mucho esto, pero bueno, esta sería concretamente, ¿vale? Bueno, no voy a leer la licencia entera porque además no tiene mucho sentido, pero sí creo que es interesante leer aunque sea parte del preámbulo para que veamos que es una licencia de software libre.
Bueno, pues el preámbulo de una licencia, exactamente igual que el preámbulo de una ley, habla del espíritu de esa ley, o en este caso el espíritu de esa licencia. Y dice aquí, las licencias para la mayor parte del software están diseñadas para quitarte tu libertad de compartir y cambiarlo. En contraste, la GPL está destinada a garantizar tu libertad para compartir y cambiar el software para asegurarse de que el software es libre para todos sus usuarios. Es decir, básicamente las dos primeras líneas lo que me está indicando es que el objetivo de esta licencia es garantizar tu libertad de utilizar el software de la manera que tú quieras utilizarlo. Y habla de libertad, no habla de precio. Es decir, cuando hablamos de aquí que es software libre, free software en inglés, estamos haciendo referencia a tu libertad de utilizar el software de la manera que tú necesites utilizarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguiríamos leyéndolo y veríamos qué es lo que nos permite y qué es lo que no se puede. ¿De acuerdo? En fin, bueno. Lo leeríamos con pelos y señales, veríamos si realmente esta licencia satisface nuestras necesidades. En mi caso, bueno, pues yo diría que sí, y entonces continuaríamos la instalación. Bueno, pues sería siguiente. Aquí básicamente lo que me pregunta es dónde quiero instalar esa aplicación. Bueno, pues por defecto aparece en C2. Archivos de programas, pero yo podría instalarlo, pues yo que sé, en un disco duro secundario o donde me interesase. Le daríamos a siguiente. Le voy a decir que no quiero crear un icono en el escritorio. Le daremos a siguiente, instalar, y a partir de aquí, pues la típica barra de progreso que me indica cuando se ha terminado de instalar. Ya está. Fíjate tú. Aquí viene, bueno, pues el resto de las licencias que utiliza y tal y cual, y los de los componentes que utiliza. Nada, sería siguiente. Le daríamos aquí a finalizar y ya vemos que efectivamente el software se ha instalado. Como vemos, es un proceso pues muy sencillo, ¿eh? Siguiente, aceptar siguiente, y utilizar un poco el asistente para seleccionar algunas de las opciones iniciales de la instalación. Voy a poner otro ejemplo de licencia para que se vea el contraste de lo que es una licencia de software libre con la que es una licencia de software propietario. Bueno, pues yo estoy utilizando Windows 10, pues si en Windows 10 yo le doy aquí al botón derecho sobre el menú de inicio, si le doy al botón izquierdo aparece el menú de inicio normal. Si le doy con el botón derecho, lo que me aparece es un menú un poquito más especial, un poquito más oculto. Le voy a dar aquí a Sistema, y aquí en esta pantalla que me aparece, donde aparece, bueno, las características del procesador, la cantidad de RAM instalada, etc. Bueno, pues yo puedo leer los términos de la licencia del software de Microsoft. ¿De acuerdo? Y aquí viene la licencia de Windows 10. Y esta licencia de Windows 10 tuvimos que leerla, o al menos aceptamos los términos de la licencia para poder instalar Windows 10. Fijaos que habla clarísimamente de un contrato. Dice, al suscribir el presente contrato o utilizar el software, usted acepta estos términos y consiente en la transmisión de determinada información durante la activación y durante el uso que haga del software conforme a la declaración de privacidad descrita en la sección 3. Es decir, ya aquí desde el principio te está diciendo que esto es un contrato, que tú estás aceptando los términos del contrato y que en esos términos que tú estás aceptando hay parte de tu información personal que tú, bueno, personal o no, de tu información directamente, que se va a transmitir por internet. No me voy a ir al punto 1, sino me parece más interesante el punto 2. Fijaos, dice instalación y derechos de uso. Y dice, el software se cede bajo licencia y no es objeto de venta. Es decir, nunca estás comprando realmente el software, sino lo que compras es una licencia de uso del software. Tú no compras Windows 10, tú compras una licencia de Windows 10. Pase lo que pase, Windows sigue siendo propiedad de Microsoft. Y ahora dice aquí, en virtud del presente contrato y siempre cuando cumpla con los términos del mismo, le otorgamos el derecho de instalar y ejecutar una instancia del software en su dispositivo, el dispositivo con licencia, para que lo utilice una persona a la vez. Fijaos el contraste con lo anterior. Aquí básicamente lo que te está indicando es que tienes derecho a instalar el software en un dispositivo para que lo utilice una persona. Y eso es lo que te indica la licencia.
Si por alguna razón tú no cumples los términos de la licencia, estás contraviniendo los términos de un contrato que tú voluntariamente has aceptado. Y eso podrá tener evidentemente algún tipo de repercusión posterior, ¿vale? Insisto, si eres un particular, no, a nadie le importa lo que tú hagas en tu casa. Tú en tu casa eres el rey del castillo. Pero si eres una empresa y estás ganando dinero con eso, pues parece lógico que Microsoft quiera también su parte del pastel. Bueno, volvamos un poco al donde íbamos y continuemos por aquí. Bueno, pues una vez que hemos aclarado un poco qué es una licencia, ya decíamos, es un contrato con una serie de términos que tú directamente tienes que aceptar, y hay una licencia de software libre como la de Audacity que directamente te dice, oye, nuestra intención con esta licencia es que tengas derecho a hacer lo que tú consideres que tienes que hacer, sin problemas ninguno y sin restricciones. Habla de libertad. Sin embargo, cuando hemos visto la licencia de Windows 10, directamente te dice, wow, cuidado, esto es un contrato con una licencia, con unos términos. Si no estás de acuerdo con los términos, no lo utilices. Y uno de los términos es que puedes instalar este software en un dispositivo y lo puede utilizar una persona. Bueno, un usuario, ¿vale? Y lo dice muy claro, de tal manera que se ve claramente como en el software libre tenemos libertad y en el software propietario no tenemos la libertad de hacer lo que queramos, solo podemos hacer aquello que nos permita hacer la licencia, ¿de acuerdo? Fijaos también que aquí aparece, bueno, GPL 3, que es como se llama la licencia que utiliza Audacity, aunque ellos utilizan la versión 2. En fin, hay pequeñas discrepancias entre una y otra. Y habla aquí de Free as in Freedom. Eso es porque free en inglés significa tanto libre como gratuito. Y cuando hablamos de free software, realmente no estamos hablando de software gratuito, estamos hablando de software libre. ¿De acuerdo? Bueno, pues como indica ahí, como hemos visto también en la propia licencia de Windows, realmente tú no compras un programa, tú lo que haces realmente es comprar una licencia de un programa. Y esa licencia te permite hacer, bueno, pues una serie de cosas. En el caso de la licencia de software libre, bueno, pues dice incluye el código fuente o al menos la posibilidad de acceder al código fuente, vigilarlo, suponiendo que tuvieras conocimientos podrías modificarlo y te da el derecho eso a cambiarlo para adaptarlo a tus necesidades. También te da el derecho a mejorarlo, también te da el derecho a venderlo, redistribuirlo, para hacer cualquier cosa que queramos, porque nos da libertad. Sin embargo, hablando de software propietario, como por ejemplo Windows 10 o yo que sé, el AutoCAD o el Photoshop o cualquier otro software, yo que sé, algún videojuego, por ejemplo, bueno, pues hablamos de software propietario. ¿Por qué? Porque no es libre. Realmente compramos una licencia y no tenemos acceso al código fuente, no podemos ver cómo está hecho el programa, normalmente no tenemos derecho a modificarlo, no podemos mejorarlo, no podemos adaptarlo a nuestras necesidades, normalmente tampoco podemos venderlo, tampoco podemos copiarlo, a no ser que nos den el derecho a copiarlo. Y normalmente, bueno, todo esto está bajo las leyes de copyright. ¿Vale? Bueno, más cosillas respecto a la instalación de una aplicación o de un sistema operativo. Antes de proceder a la instalación de un sistema operativo o de una aplicación, habría que tener en cuenta una serie de puntos, algo que son algunos muy básicos. Antes de instalar algo, ¿qué tendría yo que tener en cuenta? Bueno, pues veamos algunos de esos puntos. Primer punto, la licencia. La licencia puede ser, bueno, ya hemos dicho, libre o propietaria. Si es libre no hay problema, voy a poder hacer lo que me dé la gana con ella. Pero si es propietaria, pues hay una serie de términos que me permiten hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, ya hemos visto que la licencia de Windows 10 no permite que lo utilice más de un usuario. Si yo necesito que ese mismo sistema operativo, Windows 10, lo esté utilizando varios usuarios al mismo tiempo, pues la licencia no me lo permite. Y por lo tanto, no debería utilizar ese sistema operativo. Más cosillas que podríamos tener en cuenta. Compatibilidad con el hardware. Normalmente la mayoría de las aplicaciones tienen unos requisitos mínimos. Típico de videojuegos, requiere
un procesador, una cantidad de memoria RAM, requieren una determinada tarjeta gráfica, pero también podemos encontrarnos, pues no sé, a lo mejor un software de videoconferencia que requiere una determinada conexión de red o una determinada velocidad, o directamente algún hardware muy específico, ¿no? Más cosillas que podríamos tener en cuenta. Disco duro. Todas las aplicaciones que vayamos a instalar las instalaremos normalmente en un dispositivo de almacenamiento externo, normalmente un disco duro, y entonces tendremos en cuenta pues la capacidad de ese disco duro. Pongo un ejemplo. Mi disco duro del portátil que yo utilizo actualmente tiene 100 gigas. De esos 100 gigas yo tengo libres unos 40 siendo generosos. Eso significa que si yo voy a instalar un videojuego que requiera 120 gigas, pues que directamente no lo puedo instalar. Entonces no voy a comprar un juego que requiera más espacio del que tengo disponible. También podría ser interesante la velocidad del dispositivo. Quizá en un momento determinado necesite una tasa de grabación de datos que el dispositivo que yo tengo no lo puede dar. Pues tal vez necesite en ese caso pues buscar un disco duro más rápido o probar otra aplicación que me permita utilizarlo. También tendremos que tener en cuenta la compatibilidad entre aplicaciones. Esto no es tan común actualmente, pero sí que se sigue dando todavía en algunas cosas muy concretas. Hay aplicaciones que requieren unas características concretas de otra aplicación para funcionar, o directamente aplicaciones que son incompatibles entre sí. Por ejemplo, los antivirus. Yo no debo instalar dos antivirus simultáneamente en un mismo ordenador, porque corro el peligro de que un antivirus, por las técnicas que utiliza para descubrir a los virus, piense que el segundo antivirus realmente es un virus, y viceversa, de tal manera que los dos antivirus estén intentando putear constantemente los unos a los otros. También te encuentras que cada vez más utilizamos aplicaciones web, y resulta que hay aplicaciones web que solo funcionan en Google Chrome. También te encuentras aplicaciones que todavía necesitan Internet Explorer. Por ejemplo, actualmente, a día de hoy, si tú intentas descargarte todavía el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, resulta que tienes que utilizar o bien Internet Explorer o bien una versión obsoleta del Firefox. Y esas son las versiones que requiere. Es decir, si tú, por ejemplo, no puedes instalar esas aplicaciones por la razón que sea, bueno, pues no puedes usar el certificado digital, ¿vale? Esto sigue ocurriendo hoy en día. También tenemos problemas entre sistemas operativos, por supuesto, y aplicaciones. Es decir, si yo tengo un Linux, pues quizá no puedo utilizar algunas aplicaciones que estén solo disponibles para Windows, y viceversa. Si tengo una aplicación que es fantástica, por ejemplo Cinelerra, pero solamente está disponible para Linux, pues no lo puedo utilizar en Windows. Es decir, sí que existe también una problema de compatibilidad entre aplicaciones y entre el sistema operativo y otras aplicaciones. También te puedes encontrar incluso cosas más extrañas, como por ejemplo que si utilizas en Windows Hyper-V, que es un hipervisor de nivel 1, pues resulta que eso te bloquea las características de virtualización, y te encuentras con que hipervisores de nivel 2, de tipo 2, como por ejemplo VirtualBox o VMware, no pueden utilizarse en Windows si Hyper-V está activo. De tal manera que tendrías que desactivar el Hyper-V para poder utilizar VirtualBox o VMware. No son cosas que sean muy comunes, pero son cosas que ocurren. El precio. Bueno, hay cosas que son gratis en esta vida y hay cosas que valen dinero. Bueno, pues hay soluciones que son extremadamente caras y hay soluciones que son muy baratas. Bueno, pues lo que deberíamos intentar es probablemente conseguir algo que nos permita realizar nuestro trabajo gastando la menor cantidad de dinero posible. Más cosillas, hay otros factores también, y eso también hay que entenderlo, que es el factor, en ocasiones el factor humano. Fijaos, por ejemplo, el conocimiento de los usuarios o las necesidades de los usuarios. Si yo me estoy gastando, por ejemplo, por decir algo, ¿no?, miles de euros
cada X años en actualizar a la última versión de Microsoft Office, bueno, pues tal vez me merezca la pena el plantearme si podría utilizar LibreOffice de tal manera que no tenga que pagar más dinero a Microsoft por utilizar una suite ofimática. Porque tengo una suite ofimática como LibreOffice que es gratis. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si la gente no sabe utilizarlo? Si la gente además se niega a utilizarlo. Es decir, porque esto también ocurre, que la gente en un momento determinado se niega a seguir aprendiendo algo nuevo y ya se cierra en banda. Bueno, pues hay que gastar un tiempo, un esfuerzo, hay que dar una formación a esos usuarios para que directamente aprendan a utilizarlo. También a otros factores como las necesidades de los usuarios. Muchas veces cuando en aplicaciones ofimáticas hablábamos de la edición de vídeo y les preguntaba a algunos que si ellos hacían sus propios vídeos y ellos me decían que sí, que ellos utilizaban cosas como el Sony Vegas, por ejemplo. Y me parece cojonudo, pero ¿realmente necesitas el Sony Vegas pirateado, por supuesto, porque no te has comprado la licencia, cuando tú lo que haces es grabar tu partida del Fortnite o del League of Legends o del último juego que te has comprado en Steam? Pues probablemente no. Luego también tenemos unos costes de instalación. Algunos son más evidentes y otros menos. Pero si por ejemplo necesito un software que lo voy a instalar y requiere que la conexión entre de redes que sea cableada y yo estoy ahora actualmente con wifi, bueno, pues resulta que si tengo que quitar los wifi para poner cables, pues a lo mejor hay que hacer una instalación, hay que poner canaletas, hay que hacer agujeros para que pasen esos cables. A lo mejor me encuentro con que necesito comprar unos switches o unos dispositivos de interconexión de redes que sean más eficientes. Bueno, pues todo eso también es un tiempo y por supuesto un dinero. Bueno, pues todos estos factores y muchos más que probablemente se me pasen, habría que tenerlo en cuenta a la hora de, antes de directamente plantearnos el instalar una aplicación o directamente comprarla, ¿no? En fin, pues lo dejamos aquí y el próximo día continuaremos a partir del concepto de máquina virtual y la virtualización. Hasta luego.